Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por haber venido a este espacio literario, esta Expo Ecofin, en donde vamos a analizar un tema muy particular para la historia económica argentina y para la realidad económica argentina, que es el sector industrial, la historia de la industrialización. Antes que nada, me presento, mi nombre es Claudio Chiarutini, soy periodista y licenciado en Ciencias Políticas, y tengo el gusto de estar coordinando esta mesa gracias a Gabriela Tener y Claudio Castro, que nos han, a mí y a los investigadores que me acompañan, para tener esta charla organizada por la Lenguaje Claro, que es una editorial que justamente se dedica a todo lo que es la temática industrial, analizando casos, tendencias, procesos históricos, con una amplia bibliografía en el sector de distintos tipos de investigaciones. Ustedes acá al frente pueden ver algunos de los libros que también se ofrecen en la librería de aquí de la exposición. También quiero agradecer a Rodolfo Distel de Barbaroja Ediciones, que fue quien recomendó mi nombre. Realmente no se le ocurrió seguramente a alguien, o seguramente recordó a muchos más, pero estaban todos ocupados hasta ahora. Con lo cual, lamentablemente, estos tres jóvenes brillantes van a tener la desgracia de tener esta charla coordinada por quienes saben. No voy a hacer ninguna introducción más que esta, porque quien sabe del tema industrial son ellos. Lo único que voy a decir, como periodista que tiene 32 años de trabajo, siempre he visto la pelea campo-industria, he visto el proceso de nacionalización y de extranjerización, he tenido que contar el proceso de capital nacional, capital extranjero, inversión a las pymes o inversión a los préstamos a las grandes. Si algo que puedo decir después de 32 años de experiencia profesional, sin ser investigador, y ellos no van a corregir, es en Argentina alguna vez hemos tenido un modelo industrial. No digo bueno, malo, lindo, feo, un modelo especial. Va a comenzar esta charla Miguel Steingart, quien es magíster en Sociología Económica de la Universidad de San Martín, sociólogo UBA y becario doctoral del CONICET, quien está sentado a la extrema izquierda. Luego, en segundo lugar, va a estar Marcelo Souto, que está a mi lado, quien es investigador independiente, candidato a doctor de la Universidad de Itela, magíster en Políticas Públicas también de la Universidad de Itela, licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasil. Y va a terminar el hombre que ha quedado encerrado en el medio, pero tiene una computadora, por lo que vemos tiene SimCity, está jugando un ratito, Alejandro Cajero, quien es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Parece que es el que tiene más currículum, por eso lo hizo más corto, para no seguir con demasiado tiempo. Comenzamos entonces con Daniel Steingart, que nos va a hablar sobre el desarrollo industrial argentino de la década del 60 hasta acá y algunas perspectivas futuras. Comenzamos entonces con la presentación. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias Claudio y Gabriela por la convocatoria. Bueno, yo lo que quería, mi idea para esta charla era hacer un pantallazo breve del recorrido de la industria argentina desde principios de los 60 hasta la actualidad, deteniéndome un poco más en los últimos 13 años, digamos, el periodo conocido como la posconvertibilidad, periodo que habitualmente se considera como un todo homogéneo, pero que desde mi punto de vista tiene varias subpartes que estaría bueno clarificar. Argentina, desde el año 64 hasta el año 74, por primera vez en su historia logró consolidar un proceso de sofisticación y complejización de la industrialización, lo cual se manifestó en 10 años de crecimiento sostenido del PBI y del PBI industrial, creciendo este último más que el PBI y haciendo las tasas bastante altas, no tan altas como la de quizás otros países latinoamericanos como Brasil o México, que partían de niveles de desarrollo mucho más bajos, pero sí más altas que, por ejemplo, la principal potencia económica del momento, que era Estados Unidos. ¿Sí? Por poner un ejemplo, el PBI industrial per cápita de Argentina entre el 63 y el 74 se incrementó un 78% y el Estados Unidos lo hizo en un 29%. Eso estaba indicando de alguna manera una cierta convergencia con la potencia dominante, que también se estaba manifestando a nivel productividad. Se sabe que la productividad no es exactamente el producto industrial por habitante, sino el producto industrial por ocupado, pero si medimos en términos de ocupación,
también se estaba dando esa dinámica, y además Argentina estaba pudiendo empezar a resolver ciertos problemas crónicos que había tenido, como generalmente era una incapacidad de la industria para poder exportar y un sesgo, por lo tanto, un sesgo claramente importador de la estructura industrial. Hacia principios de los 70, sobre todo entre el 69, 70 y el 74, de la mano de la maduración de muchos procesos de promoción industrial, así como por el propio learning by doing de la industria argentina, entonces el aprender haciendo de la industria argentina, Argentina empezó a exportar aceleradamente manufacturas industriales. De tal modo, en el año 74, varias ramas de la industria argentina, que hasta ese entonces habían sido típicamente deficitarias, dejaron de serlo. Por poner un ejemplo, el sector automotriz argentino en el 74 tuvo una balanza comercial neutra, todo lo que es el complejo de textil, confecciones, calzado fue superavitario, maquinarias de oficina, por ejemplo, fue neutro el saldo comercial, pero igualmente si toma uno la industria en su conjunto seguía siendo deficitario. Pero esa tendencia se estaba revirtiendo. Ahora bien, hacia el año 75 y sobre todo a partir de la política económica de la última dictadura militar, esa trayectoria de cierto desarrollo industrial se ve completamente afectada. Es bien sabido que la política económica de la última dictadura militar, con una apertura comercial muy abrupta, una apreciación de tipo de cambio fenomenal de las máximas de la historia argentina entre el 79, el 80 y el 81, y además una gran contracción del mercado interno, producto de una gran caída del salario real, tuvieron un efecto muy grave sobre la industria argentina. Lo del mercado interno lo remarco porque pese a que la industria argentina estaba empezando a tener un sesgo cada vez más exportador, en general seguía siendo mercado internista. A partir de ahí empieza un proceso de gran desarrollo de la industria argentina que se prolonga durante los 80, se prolonga durante los 90 y toca su pico en el 2002. Para poner un ejemplo, si el PBI industrial per cápita había crecido un 78% entre el 63 y el 74, entre el 74 y el 2002 cayó un 43%, es decir, cayó a la mitad, a niveles más bajos de lo que eran en el año 63. Estados Unidos, por poner un ejemplo, creció un 42%, o sea que la convergencia que se había logrado entre esa etapa del 64 y 74 dio lugar a una divergencia fenomenal. Si uno mira no solo el PBI industrial, sino el PBI en general, en términos per cápita, la película es muy parecida. Insisto en este punto porque cuando se habla de desindustrialización de los países desarrollados, que es un concepto que se viene utilizando bastante quizás para sostener la necesidad de ir hacia los servicios, es un concepto un poco polémico, un poco confuso quizás, porque se refiere a la participación de la industria en el PBI, que es cierto que en Estados Unidos ha caído bastante desde los años 70 hasta ahora, pero si uno mira en términos per cápita, el Producto Industrial per cápita de Estados Unidos, insisto, es un 42% más elevado en el 2002 que en el 74. A partir de fines de 2002 la industria argentina empieza a crecer y sobre todo 2003 hasta 2007-2008 crece muy aceleradamente a tasas de promedio 9-10%. Hacia 2008 la industria argentina empieza a tener ciertos problemas que se conjugan, algunos de orden interno con otros de orden externo. Los de orden interno son bien conocidos por el conflicto con la cadena agroindustrial en marzo de 2008 y luego a eso se le sumó la crisis internacional de Lehman Brothers en septiembre del mismo año. De tal modo, 2008 fue un año de crecimiento bajo para la industria ya del 3% y 2009 fue un año de fuerte caída de la producción industrial en un marco de una economía internacional a la baja. La producción industrial, según indicadores de la Unión Industrial Argentina, cayó alrededor del 5 o 6% en el 2009. Ahora bien, en 2010-2011 la economía argentina experimentó una gran recuperación de la mano de una políticas económicas muy expansivas y eso permitió hacer que en 2010 la industria se recuperara y creciera un 12% y en 2011 un 5 o 6%. De esta manera, la etapa 2003-2011 cerró con un balance muy favorable, sobre todo en los primeros 4 o 5 años, pero si tomamos, incluso considerando el bache del año 2008-2009, en 2011 la producción industrial era bastante más alta que en 2007. Por poner un ejemplo, el PIB industrial per cápita entre 2002 y 2011 creció un 76% en Argentina. En Estados Unidos hizo solo un 9%.
En China lo hizo un 150%, también para tener en cuenta un poco las dimensiones, ¿no? Pero Argentina, dentro de todo, fue de los países que más creció a nivel mundial, no solo su economía, sino también su industria. Ahora voy a insistir en este punto. Si uno toma entre 2005 y 2011, elijo 2005 porque era un año en el cual ya la capacidad instalada de la industria empezaba a estar bastante cerca del tope y no era la parte del crecimiento más fácil, entre comillas, digo, por capacidad ociosa, que sería 2003 y 2004. Si uno toma 2005 contra 2011, Argentina, sobre un total de 27 países que representan alrededor del 95% de la producción industrial mundial, estuvo sexta en su producción industrial per cápita, solo por detrás de China, India, Corea, Vietnam y Perú. Perú creció mucho su industria, pero partiendo de una estructura industrial mucho más simple que la Argentina. Pero el PIB industrial per cápita entre 2005 y 2011, insisto, la etapa ya más difícil de la producción industrial, ya con ampliación de la capacidad, Argentina le fue muy bien, muy por encima de los países, de las potencias industriales tradicionales y muy por encima de Brasil y México, los dos países más industrializados de América Latina. Ahora bien, ese proceso llegó a un límite en 2011. En 2011, hacia fines de 2011, la economía argentina desaceleró muy fuertemente y a partir de entonces empezó, como bien es sabido, una etapa de fuerte estancamiento. Y la industria se vio particularmente afectada. El PIB industrial per cápita entre 2011 y 2014 no solo no creció, sino que cayó 6%. De tal modo, por poner otro ejemplo, Estados Unidos, país que en la década de los 2000 quizás no había tenido tanto dinamismo económico, ha estado recuperándose muy fuertemente en los últimos años y su PIB industrial per cápita ha crecido 9% desde 2011-2014. ¿Esto qué quiero decir? Que si entre 2002 y 2011 Argentina tuvo un proceso de fuerte convergencia respecto al mundo desarrollado y también en términos industriales, desde 2011 ese proceso se ha agotado y estamos viendo una fase de aparentemente lenta divergencia. Entonces, hablaba antes de que la posconvertibilidad podía ser clasificada en 3 etapas. La larga década ganada, como algunos la llaman, yo creo que también es una larga década partida, en 3 partes. 2 partes realmente muy buenas, la de 2003-2007 es una fase de acelerado crecimiento industrial, todos los sectores crecen, crecimiento del empleo, crecimiento del salario real, etc. La fase ya 2007-2011 está atravesada por lo que decía anteriormente, el conflicto con la cadena agroindustrial y la crisis internacional, pero aún así tiene un balance positivo, aunque ya con mayores heterogeneidades. Por ejemplo, no todas las ramas crecen con tanto dinamismo. El sector automotriz crece bárbaro entre 2007 y 2011, sobre todo en 2007, 2010 y 2011, pero otros sectores, quizás la metalmecánica, quizás sectores más intensivos en trabajo como el de confecciones o textiles, empiezan a crecer a tasas bastante más moderadas. Incluso confecciones reporta una caída de la producción entre 2007 y 2011. Pero a nivel agregado la producción industrial sigue creciendo, aunque la nota de color es que ya la incorporación de puestos de trabajo es prácticamente nula. La nota buena de eso es que la productividad crece, digamos, si uno mide desde el punto de vista de productividad, medida como producción sobre el nivel de ocupación, la productividad crece bastante entre 2007 y 2011. Ahora, desde 2011 a 2014, la tercera fase de la posconvertibilidad está caracterizada por un estancamiento económico, una leve caída industrial y un comienzo de nueva divergencia respecto a Estados Unidos y una gran, digamos, China que viene de más abajo que nosotros nos está cada vez alcanzando más en términos de PIB industrial per cápita, en términos de productividad industrial, etc. Ya para ir cerrando, no sé cómo estamos de tiempo. Bueno, una última reflexión. Actualmente uno piensa que la industria es el motor del desarrollo. Yo creo que esa idea está bien, pero habría que complejizarla un tanto. No alcanza con medir el porcentaje de la industria como fracción del PBI, como muchas veces uno escucha en ciertos discursos académicos o incluso discursos más políticos. Yo creo que la clave más del desarrollo pasa por la creación de capacidades tecnológicas endógenas. Todos los países que son desarrollados tienen creación de capacidades tecnológicas endógenas, aunque no todos tienen un sector industrial muy fuerte. Por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, los países escandinavos, Suecia quizás es una potencia industrial, pero Dinamarca también, o Finlandia, hasta hace no tanto, son países que han motorizado su desarrollo no tanto en la industria, sino en una muy buena interacción entre las distintas cadenas productivas, entre el sector primario, el sector secundario y el sector terciario.
pese a tener un peso de la industria muy bajo, han sido países altamente innovadores. Si uno mira indicadores como el gasto en I+D como porcentaje del PBI, el grado de patentado que tienen estos países, pese a tener una industria baja, una industria pequeña y una alta dotación de recursos naturales, han podido convertirse en los países más desarrollados del mundo. Entonces, cuando uno piensa en materia industrial, lo que debería pensar es, bueno, está buenísimo el crecimiento industrial, pero también lo importante es ver qué está pasando en términos de capacidades tecnológicas, medidas como sea, por ejemplo, a partir de innovación, investigación y desarrollo, patentes, etc. Para cerrar y de vuelta ver una visión de largo plazo, Argentina, según los indicadores disponibles, entre mediados de los 60 y principios de los 70, tuvo con muchas dificultades, pero un proceso de cierto aumento de esas capacidades tecnológicas locales, que le permitió en ese momento hacer un pequeño catch-up, una pequeña convergencia con el mundo desarrollado, porque de ninguna manera cerrarla. Ese proceso de aumento de las capacidades tecnológicas se vio absolutamente quebrado a partir de mediados de los 70 hasta principios de la década de los 2000, y desde 2002, 2003 en adelante ha tenido un aumento, digamos, una performance bastante positiva en términos de indicadores de capacidades tecnológicas, aunque con un grave problema, que es un problema crónico a los países latinoamericanos, que es que el gasto en investigación y desarrollo, ciencia y tecnología, muy impulsado desde el sector público, no logra materializarse en el sector privado, como sí ha pasado en los países desarrollados o en los países de industrialización tardía como Corea, Taiwán, Singapur, Hong Kong, etc. Y como lo ha estado haciendo China últimamente. Entonces, creo, como reflexión final, para pensar los problemas del desarrollo, no alcanza con mirar solo la industria, creo que hay que mirar todas las actividades productivas y pensar un poco cómo se pueden generar eslabonamientos entre las distintas actividades virtuosos de tal modo de fomentar la innovación, las capacidades tecnológicas para así acelerar el crecimiento económico y lograr un desarrollo de largo plazo con buena distribución del ingreso, buenos salarios, pleno empleo, etc. Muchas gracias. Bueno, gracias. No sé si esto es una mesa de debate, porque creo que hay bastante convergencia entre lo que vamos a presentar. Trataré de no repetir un poco lo que Daniel estuvo presentando. Hay fuerte convergencia entre lo que él preparó y lo que yo había preparado. Yo había preparado algunos datos para mostrarles, solo para ver un poquito los números también. Lamentablemente no se pueden exhibir, así que los voy a comentar muy rápidamente. Cuando uno prepara imágenes, en general no prepara los números, así que no saqué las cuentas finas, pido disculpas, pero créanme, en todo caso duden del INDEC, porque trabajo únicamente con datos oficiales, en ese caso. Bueno, Daniel ya había destacado el relativo estancamiento de la industria en los últimos años, ¿no? Particularmente de 2010 hasta ahora. Pero aún así, aún con esa desaceleración del crecimiento, la tendencia desde la caída de la convertibilidad del 2002 sigue siendo positiva, pese a las variaciones estacionales que hay, trimestrales que hay, sigue habiendo un proceso de producción industrial que está activo. Y lo más interesante quizás es observar que aún en los momentos de crisis por los cuales ha pasado la industria, que Daniel se comentó 2007-2009, y voy a volver sobre eso, la industria ha tenido una capacidad de sostener los puestos de trabajo bastante fuerte. O sea, lo que se ha observado cuando uno mira los datos es que lo que varía son la cantidad de horas trabajadas, o sea, se trabajan menos horas, pero se conservan los puestos de trabajo. La mala noticia es que el nivel de empleo general en la industria hoy es similar al nivel de empleo que la industria tenía en el año 97. O sea, nunca se ha superado ese umbral. Entonces, si bien ha habido un proceso de desindustrialización que Daniel ya comentó, que parece que se ha revertido, la tecnología industrial hoy es otra, ¿no? Y parte del crecimiento impresionante, diría yo, que se puede observar de 2002 al 2007, ha sido justamente tratando de aprovechando la capacidad instalada que existía en ese momento tras la devaluación del 2002, y esas ventajas se fueron perdiendo a medida que se fueron valorizando los salarios. Entonces,
convergentemente con lo que dice Daniel, efectivamente a partir de 2007 empieza el momento más complicado para la industria argentina. La primera señal de ese momento complicado es el déficit comercial. La industria argentina durante la convertibilidad ha sido extremadamente deficitaria, eso se revierte con la devaluación del 2002, en realidad se revierte un poco antes, ya cuando no hay capacidad para importar, se frenan las importaciones, ahí se empieza a registrar un superávit comercial en la industria, pero en el año 2007 aparece el fantasma de la restricción externa de vuelta. Eso estuvo más o menos inestable a lo largo de 2007, 2009 se vuelven a registrar en el año 2008 algunos superávits, pero de 2009, a partir del año 2010 se vuelve a confirmar la tendencia deficitaria de la industria. Pero así todo, no estamos hablando de una industria deficitaria similar a la industria que tuvimos en los 90, porque lo que ha sucedido también en estos años es que la industria argentina se ha internacionalizado, se ha insertado en la cadena productiva internacional y las importaciones y las exportaciones representan hoy la mitad de todo lo que es la economía industrial argentina. Por lo cual, el déficit comercial de la industria argentina hoy es equivalente a poco menos del 20% del valor exportado por la industria también, lo que es bastante más financiable comparado con lo que teníamos en los años 90, donde el déficit comercial superaba todo el valor de producción de la industria argentina. Bueno, está bien. Entonces, la industria vuelve a crecer a partir del 2002 con la devaluación, con el fin de la caída de la convertibilidad, crece a tasas bastante altas. Hay varios sectores que cobran particular dinamismo, sobre todo sectores que habían quedado muy rezagados durante la convertibilidad. Y 2003-2007 sería el periodo de los perdedores de la década anterior. O sea, es ahí cuando una porción enorme de actividades industriales que habían retraído fuertemente empiezan a crecer a tasas mucho más elevadas que las demás. Yo que soy politólogo tiendo a mirarlo más desde el lado de la política, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Bueno, uno observa un gobierno que ingresa con una coalición bastante amplia, bastante transversal y que se acerca al sector empresario y promueve acuerdos con esos sectores. Esos acuerdos nunca se tradujeron en una política industrial, nunca se tradujeron en medidas muy claras de política, pero sí estaba dirigida desde la política macroeconómica, ¿no? Obviamente se entró en choque con la política de salarios del gobierno, porque eso restó rentabilidad a estos sectores, le restó competitividad, y en el año 2007, si bien hay todo un contexto internacional, bueno, hay un contexto doméstico también, que son los resultados en las elecciones, los resultados en las legislativas que habían tenido años antes. Hay cambio en la coalición política interferista, y a partir de ahí, al menos yo sostengo que puede observarse también un cambio en lo que fue la política industrial. Ya no tiene como eje central una política cambiaria que va a afectar a todos, va a sostener la política de salarios que va a restar competitividad a estos que habían crecido de manera particularmente dinámica en los primeros años, y va a terminar favoreciendo a algunos actores ya bastante consolidados, algunos actores de la industria ya bastante consolidados, particularmente lo que es toda la producción y alimentación argentina. Entonces, de 2007 en adelante, lo que se va a observar es un aumento de la discrecionalidad política en decisiones de importación y exportación. Eso afecta directamente a la industria, porque la industria argentina sigue siendo fuertemente dependiente de importaciones, y cuando las decisiones de importar terminan dependiendo de un criterio poco claro de la Secretaría de Comercio sobre qué se autoriza y qué no a través del trámite de las DEJAI, de las declaraciones juradas anticipadas de importación, eso genera bastante incertidumbre en los actores económicos, y aquellos que tienen condición de mantenerse a flote son aquellos que dependen menos de la importación. Entonces ahí uno va a observar que sectores que, si bien habían crecido entre los años 2003 y 2007, venían creciendo por debajo de la mayoría de los sectores industriales,
vuelven a cobrar bastante protagonismo. Acá me refiero particularmente a las aceiteras, que vuelven a ser como las estrellas de la industria nacional, aunque se parecen bastante poco a industria, ¿no? Es una actividad que incorpora bastante poco valor, son cadenas productivas bastante sencillas, pero representan casi el 20% de la producción industrial argentina, más que los peces. También va a sostener su dinamismo el sector automotriz, que había perdido con la convertibilidad, se benefició bastante en los primeros años y mediante acuerdos específicos con el gobierno, es uno de los pocos sectores con los cuales el gobierno tiene acuerdos específicos, logra mantener su dinamismo, pero también vuelven a cobrar vuelven a crecer a una tasa por arriba del promedio de la industria, sectores poco representativos en términos de producción, pero que están muy organizados y que tienen bastante acercamiento a los tomadores de decisión y que logran sacar ventajas de las decisiones que se toman en términos de comercio exterior. Acá me refiero particularmente a textiles, ¿no? Producción de hilados y tejidos, pero que el impacto de eso en el agregado es ínfimo. O sea, efectivamente lo que va a generar, lo que va a mover el amperímetro en la industria en estos años es la producción de las aceiteras y el dinamismo del sector más elaborado de producción de alimentos. Ahí estamos hablando de galletitas, todo lo que es panadería, estamos hablando de las bebidas gasificadas, bebidas alcohólicas también, que durante todo el periodo de la posconvertibilidad sostienen un alto dinamismo muy impulsado por el mercado doméstico. El tema es que a partir de 2007, lo que se observa en estos sectores dinámicos, productores de procesamiento de alimentos, ¿no? Productores de alimentos un poco más elaborados, lo que se observa es que el valor de producción avanza mucho más rápido que el valor que la producción física, que el volumen de la producción. En otras palabras, inflación. ¿Por qué sucede eso? Son sectores que tienen pocos productores, están bastante organizados, las cadenas productivas están bastante organizadas, con grandes procesos de integración vertical y también definición de precios entre los productores, cartelización. Y así se observa una concentración una transferencia de ingresos hacia esos sectores en los últimos años que van entre 2007 hasta 2012-2013. 2014 no tenemos datos completos, pero se ve un desplome de eso, se vuelve a acercar la evolución de la producción física con la producción con el valor de la producción, y eso podría ser un efecto de las medidas de regulación de precios que se están implementando. Pero bueno, haciéndola corta acá, si miramos a nivel desagregado la industria argentina es bastante distinto de lo que parece que tenemos en mente, ¿no? Cuando hablamos de incorporación de valor, cuando hablamos de cadenas más sofisticadas, más complejas. O sea, el dinamismo industrial argentino no estuvo en esas actividades más de punta, si bien hay, sobre todo en los primeros años, un desarrollo importante de producción de bienes de capital. Eso no se sostuvo a lo largo del periodo, y lo que logra mantener su dinamismo son sectores más tradicionales, donde la Argentina parecería tener alguna ventaja comparativa. Son algunos sectores tienen elevada capacidad de generar excedentes, como es la exportación de aceites, que básicamente financia todas las importaciones industriales. Otros sectores tienen un dinamismo exportador, pero son muy dependientes de importación, como son las automotrices, que también tienen un efecto ahí poco claro en términos de generación de empleo. No está comprobado que sean más intensivas en mano de obra que otros sectores como aceiteros. Y los otros sectores que van dirigidos al mercado doméstico, que son de esos alimentos más elaborados, hay un tema de regulación estatal que no puede ser eludida en la discusión de política industrial, pero que ha sido trabajado en los últimos años, no desde una política de
mejoramiento de la institución, o sea, de regulación más clara de estos sectores, sino más bien al revés, ha sido regulado mediante la discrecionalidad de algunos organismos del Estado, lo que es malo para el desarrollo industrial porque nos permite trazar perspectivas, no le permite a los empresarios proyectar en el futuro y hacer inversiones. Las perspectivas son buenas o malas. Yo tomo como bastante positivo el hecho que en un contexto de crisis internacional se haya logrado mantener el empleo y que la producción se haya mantenido relativamente estable a lo largo de los 2-3 años. Es cierto lo que Daniel dice, que se ha registrado una caída, pero solo en los primeros, puede ser un efecto temporario, porque es el último periodo de las últimas observaciones de la serie. Entonces eso puede que se revierta, lo tomo como positivo. Seguimos con un cumplimiento maravilloso del tiempo, realmente un placer. No solo la cantidad de datos, sino la efectividad. Vamos a tratar de ver si lo vamos a hacer la temporada que viene por el verano, vamos a recorrer estos lugares porque es una función hasta acá perfecta. Así que vamos a ver si Alejandro Gaquero va a seguir con esta línea, esta es una pequeña presión para que cumpla, y a ver si parece que perdió parte de los $500 con la computadora que había ganado. Vamos a hablar sobre la extranjerización, dijo Rojito Vamos, va a hablar el caballero de la extranjerización de la industria argentina. Bueno, hola. Ahí sí. Bueno, gracias por estar acá. También agradezco al Lenguaje Claro. Yo soy lector de los libros, ahora estoy terminando el de Bellini sobre la industria argentina en el peronismo, así que bueno, ahí va una felicitación y agradecimiento por la invitación. Bueno, a diferencia de Daniel y Marcelo, yo voy a hablar de un tema más específico, por ahí voy a utilizar lo que ellos vienen exponiendo como marco de referencia, pero nos vamos a meter en un proceso particular que es la llamada extranjerización de la industria argentina durante estos 20 años. La idea es muy brevemente decir algo sobre qué significó este proceso para la industria, tirar algunos datos que lo puedan describir y después terminar dando algunas pistas de qué es lo que ha quedado de industria nacional, es decir, de la industria propiedad de los argentinos, de grandes empresas y grupos económicos nacionales, cómo ha sido esa transformación y qué nos queda hoy, digamos, luego de 20 años desde las reformas estructurales. Bueno, también había preparado algunos datos que lamentablemente pero bueno, son muy sencillos. Vamos a trabajar no con el conjunto de la industria, sino con la gran industria, digamos, con la cúpula empresarial. Llamamos cúpula empresarial a las 200 empresas de mayores ventas del país. ¿Está bien? Dentro de esas 200 empresas hay empresas de servicios, comerciales y también industriales. La extranjerización, vale decir, el avance de las empresas transnacionales en el empresariado argentino alcanzó a todas las actividades. Por lo tanto, empecemos diciendo algo más a nivel general. Para que ustedes tengan una idea, en 1991, de esas 200 empresas, todo lo que vendían esas 200 empresas, tan solo el 20% era explicado por empresas transnacionales. ¿Está bien? Esa proporción sube al 40% en el año 1998. Durante todos los años de crecimiento de la convertibilidad se produjo un fuerte proceso de extranjerización empresarial. De ese 40% de las ventas que explicaban las transnacionales, en el 98 pasamos a casi el 60% durante la crisis del 2002. Después vamos a explicar un poquito a qué se debe. Vale decir, en solo 10 años la participación de las empresas transnacionales en la cúpula empresarial se triplicó. ¿Qué es lo que sucedió en la postconvertibilidad? Bueno, a nivel general podemos decir que se mantuvo ese nivel alto, no hubo una reversión. Empezamos la década, como dije, con casi el 60% de las ventas en manos extranjeras. Durante los años de crecimiento de la postconvertibilidad, durante los años de oro, vale decir 2002, 2007, la proporción de las ventas que explican las transnacionales se incrementó todavía más, llegando al punto más alto en el 2007, 64%, vale decir 2/3 de las ventas de la cúpula empresarial las explicaban empresas extranjeras.
Y luego del 2008 para acá hay una leve retracción hasta llegar a los valores del 2012, que es básicamente 55%. Una salvedad. Como sabemos, dentro de la cúpula empresarial hay empresas que explican muchas ventas y hay empresas que explican relativamente menos. Tanto el salto del 98 al 2002, que habíamos dicho que tuvo un salto de 20 puntos, como el salto, digamos, la disminución final del 2008 para acá, tienen que ver con básicamente una empresa, que es YPF. En el primer caso se produjo la venta de lo que quedaba de la participación en manos estatal a la Repsol, y eso implicó un fuerte incremento de la extranjerización, y en el periodo final lo inverso, primero la venta a empresarios nacionales de una parte considerable y después la estatización. Bien, esto tiene que ver con la extranjerización en general, pero ¿qué es lo que pasó con la industria? Bueno, se produjo un fenómeno similar, pero con aún más intensidad. Si nosotros de esas 200 empresas tomamos las industriales, nos quedamos con 100. Bien, ¿cuánto explican, cuánto de esas 100, cuánto de las ventas de esas 100 explican las extranjeras? En el año 91, 38%. En el año 2001, 58%. Y en el año 2012, 65%. Es decir, en los últimos 10 años, el proceso de extranjerización tuvo más impacto en la gran industria que en el gran empresariado en general. Recordemos, 53%, 54% explica las empresas extranjeras del conjunto de la cúpula, y si nos restringimos a la industria, esa proporción pasa al 65%. Hoy, más o menos, 2/3 de las ventas de las principales industrias del país son explicadas por empresas transnacionales. Si quieren, para después dejamos un poco las implicancias que eso puede tener a nivel de perspectiva de política pública y consecuencias sobre la balanza de pagos o sobre las posibilidades de desarrollo de la Argentina. Eso por ahí lo podemos charlar después, si quieren. Una breve descripción de cómo se da este proceso, que habría que decir dos cosas. Es muy importante, es decir, si uno ve la situación de Argentina en cuanto a extranjerización frente a otros países de América Latina, el caso argentino es uno de los casos, digamos, más notables en este aspecto. Y lo segundo es que, como dije antes, podríamos ver dos etapas en estos 20 años de la extranjerización. Una donde se produce el grueso, que son los años 90, y a mí me gustaría decir dos palabras de por qué se llega a la extranjerización de la industria. En primer lugar, podemos diferenciar dos etapas en la década del 90. Hasta el año 97, uno podría decir, se da la extranjerización en contexto de crecimiento. Y esta es una particularidad, digamos. No es que la extranjerización se produce en momentos de crisis exclusivamente, sino que se da una buena parte en momentos de crecimiento, en empresas que no necesariamente estaban muy ajustadas financieramente o afectadas por el ciclo económico. ¿Está bien? Acá hay una idea que a mí me gustaría transmitir, que es la de empresarios que ven un cambio en el contexto macroeconómico, ven un mayor nivel de competencia, de regulación de la economía, y sobre todo ven que empresas nacionales están entrando a América Latina y particularmente a Argentina, y deciden básicamente no tomar el riesgo de competir en condiciones que ellos ven como poco favorables. En ese contexto también hay que tener en cuenta los altos precios que estas empresas transnacionales están dispuestas a pagar por industria nacional, no solo por la capacidad productiva que tenían, sino por marcas instaladas durante décadas en la mentalidad del consumidor argentino. Pensemos en empresas como Terrabuzzi, Bagley a nivel agroindustrial. Terrabuzzi se vende entre el 93 y el 94, al igual que Bagley, en un contexto económico favorable y en una situación financiera para nada desesperante, digamos. Ahí hay otros factores que si quieren después podemos charlar. Entonces, ahí hay un punto. Buena parte de estas empresas se venden en un contexto macroeconómico relativamente favorable, pero con este análisis general de la entrada de capital extranjero. Y otra parte de las empresas que se venden al capital extranjero durante la convertibilidad, efectivamente se da en el periodo de crisis. Y ahí sí vemos empresas que empiezan a vender participaciones accionarias en un contexto de fuerte restricción del financiamiento. ¿Está bien? Y vemos empresas nacionales que entran a grandes empresas nacionales como accionistas minoritarios al inicio y luego van ampliando su participación en la medida que estas empresas empiezan a sufrir los efectos de la crisis de la convertibilidad. Y ahí podemos ver por ahí el caso de Asindar,
más tarde el caso de Loma Negra, después de la evaluación, eso lo vamos a ver ahora. Pero bueno, esta heterogeneidad. La idea central es que la extranjerización se da básicamente, sobre todo, por empresas argentinas que son vendidas al capital extranjero, no por instalaciones de nuevas empresas o por caída de empresas estrepitosas que solo se da hacia el final de los 90. Bien, ¿qué es lo que sucede en la postconvertibilidad? Bueno, había dicho que durante los primeros años de la postconvertibilidad se ve una situación particular. Argentina tiene un contexto macroeconómico totalmente diferente al de los 90, una perspectiva mucho más favorable, que un poco mencionaron acá los compañeros, para la economía en general y para la industria. Sin embargo, la extranjerización de la gran industria continúa. Es decir, no solo no se revierte en los primeros años, sino que se intensifica hasta el año 2007 y después hay una lenta reversión. ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, dos cosas diferentes. En primer lugar, tenemos que durante los primeros años de la postconvertibilidad, años 2003, 2004, 2005, algunas empresas muy importantes de Argentina industriales son vendidas al capital extranjero. Recordemos los casos, bueno, mencioné recién, pero Loma Negra, Quilmes, Asindar se termina de vender. Buena parte de la industria frigorífica argentina también se vende al capital extranjero. Entonces, lo que vemos ahí son empresas muy importantes, en muchos casos muy afectadas por la salida de la convertibilidad. En el caso de Loma Negra, un ejemplo interesante, la principal productora de cemento, una empresa que estaba fuertemente endeudada en dólares y que estaba afrontando, digamos, saliendo recién de una crisis de la industria de la construcción muy fuerte. Pérez Compán, en el caso de la refinación de petróleo, petroquímica, tenemos casos parecidos. Entonces, el efecto de lo que fue la salida de la convertibilidad en algunos casos muy importantes tiene relevancia. Acá una diferencia de la extranjerización entre las dos etapas, convertibilidad y postconvertibilidad, son los que compran las empresas. Porque durante los primeros años de la postconvertibilidad, los que compran las empresas pasan a ser, en mucho mayor medida, no empresas europeas o norteamericanas, sino empresas brasileñas. Es decir, esta es una particularidad de este periodo. Desde 2002 y 2006, el principal país que invierte en Argentina comprando empresas, no el principal inversor en general, pero sí la inversión extranjera destinada a comprar empresas, es Brasil. Y piensen, Pérez Compán es vendida a Petrobras, Loma Negra es vendida a Camargo Correa, Asindar es vendida a un consorcio brasileño europeo, Quilmes lo mismo. Entonces, es una diferencia que me parece relevante. Y luego, lo que sucede, sobre todo a partir del año 2006-2007, es que empiezan a extranjerizarse sectores donde hay apuestas de capital extranjero para hacer bien Argentina. Un ejemplo que mencioné recién es la industria cárnica, donde, por ejemplo, Brasil también, básicamente toda la inversión extranjera. O sea, la industria frigorífica argentina se extranjerizó casi por completo y el comprador fue Brasil. Lo mismo sucedió con algunas importantes empresas siderúrgicas, digamos, no de primerísima línea, pero sí importantes, también compradas por empresas brasileñas. Y lo que es importante también acá en la postconvertibilidad es que el crecimiento del capital extranjero en cuanto a ventas no se da solo por compra de empresas argentinas, sino porque los sectores donde el capital extranjero se había afincado durante los 90 y los primeros años de la postconvertibilidad son sectores de altísimo crecimiento. Es decir, pensemos en la industria, dos sectores con muy importante extranjerización son, ya termino, automotriz, agroalimentario. Bueno, dos sectores de altísimo crecimiento. Ahí también tenemos una clave. Los sectores extranjerizados les fue muy bien. Bien, para terminar y no hacer la excepción a la regla, dos palabras de qué nos queda de industria nacional, de nuevo, pensando solo en la muestra de las empresas más grandes, sino de las pymes, donde ha habido un crecimiento importante, ya lo mencionaron los compañeros. A nivel de gran industria en Argentina, tenemos que los empresarios argentinos están concentrados en muy pocos sectores. Básicamente habría que decir agroalimentario, donde todavía nos queda una importante porción del capital nacional, aunque no es mayoritaria. Pero hizo bastante énfasis en lo que es la industria aceitera. Bueno, tenemos grupos aceiteros que en la década del 90 eran actores secundarios en el empresariado nacional y hoy son protagonistas.
Grupo Urquía con la aceitera General Dehesa, Grupo Vicentín, después algunos grupos agroindustriales más tradicionales como Ledesma, algunos grupos que hacen alimentos un poco más elaborados y con marcas como Arco. Entonces ahí tenemos un polo de industria nacional importante que, como mencionó Marcelo, y si quieren después lo charlamos después, tiene serias limitaciones en cuanto al valor agregado y al poder de tracción que tiene esa industria comparado con los años 60. Por otro lado, tenemos un polo interesante en el sector farmacéutico, aunque en menor nivel de concentración, altamente internacionalizado, digamos, competitivo a nivel internacional. No está en los primeros lugares del podio si se quiere, pero es una industria que, a diferencia de la aceitera, sí tiene valor agregado y conocimiento, etcétera, etcétera. Y después tenemos excepciones. Excepciones en sectores industriales, digamos, capital intensivo, productores de, digamos, insumos industriales de uso difundido. Básicamente aceite y aluminio. Grupo Techín, Grupo Canales Quintanilla. Y después muy poco. Entonces, eso es lo que tenemos hoy, que nos ha quedado, digamos, si se quiere, del proceso de extranjerización. Dejo acá, creo que cumplí y bueno. Lo aplaudimos. Con Alejandro seguramente voy a tener un round fuera del micrófono, porque ha contado algunos casos con una visión que voy a criticar desde la realidad. Por ejemplo, el Grupo Pérez Compam no vende por un problema de deuda. El Grupo Pérez Compam vende porque Goyo se da cuenta que tiene 5 hijos que son unos ineptos. Entonces prefiere venderlo, crea un fondo familiar y simple y sencillamente destina ese dinero a inversiones. Pero es otra cosa. No terminan concentrándose en molinos. Otra cosa que también es... ¿Qué? Que dirige como presidente pero no como CEO. O sea, solo tiene la firma, pero no tiene la conducción efectiva. Porque Goyo se ha encargado particularmente de eso. En el caso de Loma Negra, que solamente su pasivo era de 200 millones de dólares, era muy bajo el pasivo y era una lista que no tenía para hacerse cargo. Sus nietos habían creado una radio del mundo. Imagínate con la cementera. Digo, podemos analizar caso por caso, pero hay una cosa que no hablaron ninguno de los tres y les quiero preguntar. Y hemos tenido vaivenes, hemos tenido periodos de extranjerización o no, hemos tenido el tema de crecimiento o no de las pymes. La primera pregunta es, ¿y el Mercosur qué rol jugó en todo esto? ¿Firmar los acuerdos del Mercosur ayudó o no a consolidar cierto modelo, ya sea de extranjerización con los brasileños, de desarrollo de algunos sectores, o postergó algunos otros? A ver, el Mercosur tuvo un gran empuje entre el 91 y el 98 por un lado, y después tuvo otro empuje fuerte entre 2003 y 2011. Son etapas, bueno, en Argentina el 91 y el 98 corresponde con un aumento de la demanda interna, un fuerte crecimiento, en Brasil un poco también, además un medidas corto que es a partir del 94-95 que empieza más el crecimiento en Brasil. La fase 98, 2002, 2003 coincide con recesiones en ambos países, con crecimiento bajo, devaluación real del 98, 99, y bueno, después de devaluación argentina en 2002. El Mercosur tiene una importancia muy importante para ambos países porque es la plataforma de exportación de productos industriales. Digo, Brasil exporta al mundo no Mercosur, exporta más que nada materias primas. Quizás a Estados Unidos le exporta un poco de productos industriales, pero la Unión Europea, China, le exporta más que nada materias primas. Pero el grueso de su producción industrial, o buena parte de su producción industrial, la vuelca a Mercosur, particularmente Argentina. Hoy a otros países de la región, no Mercosur, digo. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Ayudó o no ayudó a traccionar al crecimiento o no de la industria argentina? Yo creo que sí, yo creo que ayudó, pero en los últimos años claramente no ha ayudado para nada. Desde 2011 en adelante, Brasil ha estado el principal reaccionador, ha crecido muy poco, la industria brasileña ha crecido incluso negativo desde 2011 en adelante. La situación actual de Brasil de crecimiento muy bajo y de crecimiento industrial, se estima que cayó 4% de la industria en 2014 en Brasil, es una muy mala noticia para Argentina, sobre todo tracciona mucho el complejo automotriz,
Y a su vez eso hace traccionar algo el complejo metal mecánico argentino, obviamente lo hace traccionar mucho menos de lo que era en 1970, cuando estaba mucho más integrado, pero yo creo que el Mercosur puede ser claramente una palanca del desarrollo industrial de ambos países, pero en este momento no lo está haciendo, en los últimos 3-4 años no lo está haciendo, particularmente porque Brasil está creciendo poco. Argentina es muy dependiente, la producción industrial argentina es muy dependiente de lo que pasa en Brasil. Sí, ahí está muy bien. Arriba, Juan. Sobre todo si es energía, porque nos cuesta muy caro. No hay duda que sí ayudó, pero es un arma de doble filo, ¿no? Porque Argentina y Brasil tienen parques industriales que son bastante parecidos en algunos sectores. Entonces, bueno, ayuda, por supuesto, en la industria automotriz, siempre y cuando haya capacidad de exportar. Cuando hay una crisis internacional, disminuye la capacidad de exportar y entonces se vuelve el sector queda estagnado y empiezan las amenazas de despido en Brasil y en consecuencia también en Argentina. Toda Argentina sufre el coletazo de lo que pasa en Brasil. Pero en otro, bueno, entonces el sector automotriz sería un sector de fuerte complementariedad, que la integración ayuda, da acceso al mercado, además sirve como plataforma de exportación, pero es muy procíclico, no le genera mayor previsibilidad al desarrollo de la industria, queda muy sometido al vaivén de la economía internacional. Pero si miramos otro sector que es bastante conflictivo, de línea blanca, Argentina y Brasil producen básicamente lo mismo. Y el desarrollo industrial argentino ha sido posible gracias al proteccionismo. Entonces, ¿cómo? O sea, no existe el Mercosur en ese sentido. Y es uno de los motivos por los cuales siempre es muy difícil en los procesos de negociación llegar a acuerdos, porque FIEP se sienta, la Federación Industrial de San Pablo, se sienta en la mesa y dice, no, si no nos dejan exportar motores para heladeras, no avanzamos en otras áreas. De algún modo, Argentina ha logrado sortear ese impasse en el acto del Mercosur, o sea, no de algún modo, tras mucha negociación ha logrado superar, y vos pones el peso proteccionista del lado brasileño. No, del lado argentino. En ese medida sale es Argentina que defiende la industria de línea blanca. Porque el mercado brasileño es mucho más grande, se tiene economía de escala y logra exportar con mucha facilidad para Argentina. Es Argentina que traba las exportaciones en esa área. Pero ahí es un caso exitoso, porque si uno mira, todos cuando hablan de industria y la convertibilidad se habla mucho de sustitución de importaciones. Lo que uno ve es que no hubo sustitución de importaciones del 2003 acá, salvo en algunos sectores muy específicos, y uno de ellos es línea blanca. O sea, y ahí se da como eso se da pese al Mercosur, no sé si responde de manera directa a tu pregunta, pero... No, estamos tratando de armar las partes con ustedes. Y Cajero, ¿cuánto de la inversión de empresas comprando empresas argentinas de Brasil tuvo que ver con una concepción brasileña de considerar a Buenos Aires y a la Argentina como base de su hinterland productivo? Bien. Primero aprovecho para incorporar el primer comentario que hiciste, que para mí fue bastante atinado, que es el incorporar factores, digamos, vinculados a las relaciones familiares dentro de las empresas. De hecho, yo había dicho Vale y Terrabuzzi, y bueno, que por ahí lo podríamos charlar más en profundidad, tiene que ver con estas cuestiones, digamos. Las dos casos se vendieron por temas familiares, tú dices las dos operaciones. En las decisiones empresariales no solo cuenta, digamos, el balance, sino efectivamente un factor muy importante tiene que ver con cómo va pasando el mando de las empresas de generación en generación. Y de hecho, dentro de las empresas extranjerizadas hay una mayor proporción de empresas que tenían ese problema no resuelto, ya sea porque había una participación muy fragmentada de muchos familiares, ya sea porque no había un heredero claro de un industrial que se estaba retirando, digamos, ¿no? Y ese factor, Terrabuzzi y Bagle con digamos, peleas familiares, uno podría decir muchos más, es un factor muy importante de la extranjerización, o sea que ahí acuerdo. Por ahí discrepo un tanto en cuanto al peso que tiene la deuda en la decisión de vender, porque digamos, en los dos casos me parece un dato relevante.
Loma Negra tenía 400 millones de dólares de deuda externa en dólares, con ingresos especificados y saliendo de una crisis de la construcción muy importante. Entonces eso me parece un factor importante. De hecho tuvo que reestructurar su deuda, cosa que es bastante traumático para las empresas. Y en el caso de Pérez Compán, tenía 2.000 millones de dólares de deuda afuera. Obviamente es una petrolera, tiene mayor exporta, pero también tenía empresas de servicios públicos cuyas tarifas fueron después especificadas, etcétera, etcétera, con lo cual es un elemento. Me parece que hay que incorporar las dos cosas, por eso me parece que está bueno. Con respecto a lo que decían las inversiones brasileñas, me parece muy interesante porque, digamos, es una diferencia entre Brasil y Argentina. Argentina quedó con muy pocos grupos económicos internacionalizados a nivel regional. Hay Arcor, Techin y los farmacéuticos, y Brasil tuvo muchísimos más. Y de hecho son esos grupos económicos brasileños los que invierten en la postconvertibilidad acá, Camaro Correa, etcétera, etcétera, etcétera. Tengamos en cuenta que Brasil tiene más de 7.000 grupos económicos con más de 1.000 millones de dólares de activos, mientras que la República Argentina no llega a tener 7. Bueno, es un poder de grupos inmenso, diferente. Sí, y también fueron diferentes las políticas públicas en Perdón, y te agrego un detalle. Cuando grupos económicos argentinos quisieron ir a Brasil, les fue muy mal. Está el caso del grupo Macro. Sí. 7 empresas compradas, 7 empresas que tuvieron que vender, 5 en quiebra. Sí. No, y hay una cuestión interesante ahí que tiene que ver no solo con la escala, sino con el devenir de la macroeconomía en Brasil y Argentina, y también con las políticas públicas. Acá Marcelo menciona el tema del financiamiento. Bueno, en el proceso de tranquilización argentino, las empresas que no les ha ido bien a fines de los 90, la cuestión del financiamiento fue muy importante, porque cuando Argentina entró al declive, recordemos a riesgo país, etcétera, etcétera, Argentina como Estado tuvo problemas de financiamiento, las empresas privadas también. Brasil, más allá de que no tuvo un modelo macro como el argentino y la crisis que tuvo Argentina, tuvo una política específica de financiamiento que benefició al uno, que es el Bandes, y después también el mercado nuevo a nivel, digamos, la importancia del mercado bursátil como financiamiento para las empresas, que también es importante. De hecho, el Bandes, y con esto termino, cambió su estatuto durante la década del 90 para financiar a los grupos brasileños que querían internacionalizarse. Bueno, esos grupos fueron los que invirtieron acá. En algunos casos, digamos, pienso en la industria cárnica como una plataforma, digamos, de exportación y ganar escala y dominar competidores. Las 4 grandes frigoríficos brasileños que compraban en Argentina, 3 tuvieron que vender. Sí, de forma. Pero con condiciones diferentes, ya propósito. Me queda, vamos a hacer 2 preguntitas ya para ir terminando. Para Daniel Steinhardt, sí, ¿cuánto? a mí había una inquietud. En el periodo, digamos, post-crisis del 2006-2007, empezó a haber una baja de extranjerización, como tú mencionabas. Esa baja de extranjerización se menciona por algunas ventas que hicieron las empresas que habían comprado porque eran deficitarias, las empresas que habían invertido. Al irse, ¿se produjo el reemplazo de empresarios argentinos o quedaron cerrados? Sí, 2002, 2006, hay efectivamente cambios de mano de empresas transnacionales que se van de la Argentina. Eso es. O sea, por ejemplo, las empresas de servicios públicos, que por el congelamiento de tarifas, etcétera, entran en conflicto con el gobierno argentino, muchas de ellas, digamos, o algunas de ellas, deciden, digamos, replegarse de Argentina y vender. En esos casos, sí hubo grupos argentinos que compraron esas empresas que estaban yéndose. Ejemplo, el sector eléctrico argentino, hubo ventas, por ejemplo, que fueron a empresarios argentinos. No sé si ustedes conocen Pampa Holding. Bueno, compró buena parte de la infraestructura eléctrica de empresas transnacionales que se retiraron, y lo mismo con grupos, con otros grupos similares. Eso sucedió, digamos, el proceso de argentinización del empresariado en esos años se vio acotado a
a esos casos. A empresas de servicios. Sí, principalmente servicios. Y en lo que decía Chiarutini de empresas frigoríficas, ¿esas se cerraron y no produjeron? No, en algunos casos volvieron por ejemplo, hay una entrerriana que pasó a ser cooperativa, fue casi por el gobierno, estaban vendiéndola a unos chinos. Otra fue comprada por otra brasilera, con lo cual se unieron, la fusionaron, y una creo que la que tomó un empresario local, no me acuerdo si de Córdoba o algo por el estilo, no tengo presente los nombres. Por ahí yo no me conocen, yo hice periodismo empresario durante 20 años, o sea, en el cronista yo hice todas las operaciones de compra-venta de empresas de toda la década del 90. O sea, el periodismo empresario en Argentina fue creado por Claudio Estefano, por Oscar Martínez de Clarín, por quien les habla, que en ese momento estaba en el cronista, y había alguna otra persona, había dos o tres personas que hacían energía, pero el grueso de las operaciones de compra-venta las hicimos nosotros, y estoy trabajando en cada una compañía, para analizarlo más adelante. Pero me queda para hacer todas sus preguntitas. Daniel Steingart, yo te quería preguntar, ¿cuánto fue el rol del Estado para este proceso de crecimiento, no crecimiento de la industria, auge o no? Porque en un momento Souto dice, el kirchnerismo hizo acuerdos, pero no es una política industrial. Estamos refiriéndonos al periodo como actividad. No, estamos pidiendo en toda tu charla, digo, sí. ¿Cuánto fue la acción? O sea, lo de los militares, ¿fue a propósito o fue parte de una política económica equivocada? En la época del radicalismo, ¿faltó o no faltó una acción del Estado en la convertibilidad? Analicemos un poquito ahí el rol del Estado. Bueno, a ver, en todo lo que es el periodo desarrollista que... Breve. Sí. El periodo desarrollista, la etapa de oro de la industria del 64-74, había un consenso entre las distintas fuerzas políticas. Si bien había una gran inestabilidad política, los gobiernos de turno coincidían en pensar la industria como la palanca del crecimiento económico, y había claramente una intervención estatal con deficiencias claramente, pero muy activa en pos de lograr el desarrollo industrial. Había una política industrial científica y tecnológica que buscaba eso, insisto, con errores y no con todos los objetivos cumplidos, pero que iban en esa dirección. Respecto a la política de la dictadura, yo tiendo a pensar que había un sesgo antiindustrial bastante premeditado, en el sentido, bueno, hay una declaración de Martínez de Oz, si mal no recuerdo, o Paula Canela trabajó esto, pero por ahí, lo sabes mejor, pero sé que hay unas declaraciones de principios del 76 que sostiene que para derrotar la subversión había que acabar con el populismo económico implicaba acabar con el peronismo, y eso implicaba acabar con la industrialización, porque era eso lo que generaba la conflictividad social. Entonces se me hace que había un objetivo premeditado de disciplinar al cuerpo social, reestructurando fuertemente la industria. Alfonsín quizás intentó, retuvo la voluntad política de generar cierto tipo de industrialización con instrumentos estatales. De hecho el equipo de Sorrudí era un equipo industrialista, pero tenía una economía sumamente frágil en un contexto internacional absolutamente pésimo para Argentina y para la región. En los años 90 la mejor política industrial se decía era no hacer política industrial, era creer en la asignación eficiente de los recursos por parte del mercado. Si eso implicaba que algunos sectores industriales crecieran bien, si implicaba que otros sectores industriales desaparecieran también. Creo que el kirchnerismo en adelante se ha tenido una intención industrialista, aunque muchas veces los instrumentos han sido no del todo buenos. O sea, en realidad, toda la fase 2003 en adelante, todas las políticas de fomento de la demanda interna, particularmente a partir de la restauración de las convenciones colectivas de trabajo, el aumento del salario mínimo muy por arriba de la inflación, las políticas expansivas en general han ayudado a la industria desde el punto de vista de generar demanda. Que no olvidemos que la industria argentina, el grueso, sigue siendo mercado internet, salvo algunos nichos exportadores. Para mí el problema desde 2011 en adelante ha estado en una mezcla entre que Brasil no ayudó, porque la industria argentina, insisto, está bastante trocada con Brasil, pero también con graves problemas internos. En mi punto de vista tiene que ver con el resurgimiento de la restricción externa. La caída de las reservas en 2011 fue leída por el gobierno de un modo que a mi modo no fue el correcto, que implicó
fue el, bueno, creer que se podía combatir la fuga de capitales a partir de ciertos instrumentos que demostraron no ser efectivos, como es el control cambiario, y bueno, un manejo de la tasa de interés respecto y la tasa de interés, el tipo de cambio y las expectativas de evaluación que no han ayudado. La industria se estanca en 2011, de 2011 en adelante, insisto, porque así no crece y también porque empiezan a frenar importaciones que son clave para la creación industrial, producto de que las reservas estuvieron cayendo mucho, sobre todo en 2011 y sobre todo en 2013. Marcelo Souto, a partir del año 2003, la recuperación económica, ¿cuánto es nueva inversión y cuánto es recuperar capacidad ociosa? Me pedís un dato que existe, pero no lo tengo. Pero el concepto, por ahí no el número, pero mucho, poco, gran parte. Porque también hubo alguna capacidad ociosa que se modernizó, se le inyectaron nuevas máquinas. Esa es la intención que hay que hacer, porque lo que se observa es que los parámetros tecnológicos son distintos a los de los 90, y significa también una renovación de toda la tecnología que se utiliza. Pero cuando eso ha sido instalado es el dato que no tengo, ¿no? O sea, ¿qué estaba disponible al momento cuando se inició la crisis de 2001? Es lo que no se sabe. Lo que se sabe que sí es que el nivel de inversión es bastante bajo, la apertura de nuevas empresas es bastante bajo y el nivel de empleo es similar al parámetro que teníamos en la década del 90, lo que supone también que no hay un proceso expansivo de la capacidad, ¿no? Pero el dato preciso tengo otros, pero ese no. ¿Sí? Yo hace justo las últimas semanas estuve tratando de ver esa variable, creo que se puede calcular medio indirectamente. En realidad vos tenés entre 2003, 2004, 2005 un crecimiento muy fogoneado en base a la capacidad existente, capacidad que se había contraído mucho entre el 98 y el 2002, no tanto como la producción. Realmente la capacidad instalada no tiene ciclos tan grandes como la producción, es un poco menos volátil, pero en el largo plazo tienden a converger. 2003, 2004, 2005 vos crecés en base a la capacidad instalada existente. En 2006 y 2007 casi todo el crecimiento industrial es con ampliación de la capacidad que había sido contraída, insisto, en los años de la crisis de la convertibilidad. En 2008 y 2009 eso se estanca un poco producto de la crisis, pero en 2010 y 2011 la capacidad instalada vuelve a crecer fuerte, alrededor del 6-7% por año, lo cual se estira hasta 2013, inclusive pese a la producción industrial empieza a estar mucho más estancada desde entonces. Generalmente la capacidad instalada es como que tiene un lag, un delay de 2 o 3 años respecto al ciclo muchas veces, ¿no? Pero insisto igual en que los niveles absolutos de capacidad instalada hoy más o menos no son demasiado mayores a los de fines de los 90, aunque, como bien decía Marcelo, vos no sabés al interior de eso cuánto es reconfiguración tecnológica, etc. Es solamente un indicador que se mide con los problemas que tiene, ¿no? Gracias. Alejandro Gajero, la última pregunta era clave. Él habló de estandarización, eso implica empresas nacionales que alguien compró. ¿Qué hicieron con la plata lo que vendieron? A ciencia cierta, digamos, es difícil, ¿no? Uno puede hacer inferencia a partir de los datos que tenés, y básicamente tenés datos muy interesantes. Uno, los que vendieron lo hicieron en su mayoría grandes inversiones con ese dinero en el sector del cual se estaban yendo, digamos, ¿no? Salvo excepciones. Y después tenés el famoso dato de la fuga de capital, digamos, ¿no? Lo que se presume es que gran parte de lo que entró por inversión extranjera directa se fue por fuga de capitales en la década del 90 y buena parte de la convertibilidad también, pero me parece especialmente importante en la década del 90. A mí siempre me gusta mencionar un caso, si bien no hay estadísticas, digamos, confiables con respecto a esto, porque buena parte de la fuga involucra cuestiones a veces ilegales, a veces, bueno, son consideradas poco éticas, entonces hay poca información confiable sobre casos. Sí hay una que es interesante, que fue un caso judicial, el de Urnequian, que no es industria, pero que nos da una idea de lo que pudo haber pasado. Porque Urnequian vendió, ¿se acuerdan? Cablevisión. Urnequian es un empresario que empezó como textil, después se afianzó en el negocio del cable y en los 90 vendió
su cable a una empresa transnacional por 700 millones de dólares aproximadamente. Bueno, lo que hizo fue, por una investigación judicial, esto lo sabemos, crear un fideicomiso en Bahamas a nombre de sus hijos, pero que él podía manejar por 700 millones. O sea, Eduardo no tiene hijos. No, son sobrinos. todos sus sobrinos Claro. y familiares. Exacto. De hecho, uno de los sobrinos ahora es como que maneja las empresas más importantes. Entonces, ese caso nosotros lo tenemos porque fue la justicia. Y en ese caso, me parece que puede ser una buena idea lo que pasó en la mayoría. En el conjunto de lo que llegó por inversión, se fue a fuga de capitales. Nosotros sabemos lo que pasó con esos 700 millones, ¿por qué? Porque la figura que usó Nequian para fugarlos implicaba no pagar impuesto a las ganancias por las ganancias financieras y lo que sería, digamos, bienes personales. Porque hizo un fideicomiso que supuestamente iba para sus sobrinos, pero él lo podía manejar. Entonces la FIP dijo, oh. Y entonces nosotros sabemos hoy cómo fue la ruta del dinero. Fue fuga de capital. Quiero agradecer entonces de vuelta a Lenguaje Claro por habernos citado, a Barbarossa Ediciones por haberme permitido conocer estos tres jóvenes investigadores. La verdad que tienen un futuro brillante, ya son brillantes en el futuro. Los veremos seguramente en la función pública, tratando de explicar de por qué quisieron hacer las cosas bien y no les salió. Me queda una sola cosa como cierre. Me encantaron las tres charlas, me encantaron los tres datos, la catarata de datos que dieron todos, me encantó su convicción. Pero creo que en esta charla un temita no pudimos tratar. Y la pregunta es, ¿hay un establishment industrial en la República Argentina? Lo dejamos para otra charla. Muchísimas gracias.